Ahí está. Ahí estamos grabando la clase para... Bueno, no importa, pero, o sea, se supone que tanto él como yo, o sea, estamos en una fase que es como conceptualizar, ¿sí? Conceptualizar y pasar a operacionalizar el problema, ¿sí? Ahí estamos nosotros. Es decir, y la idea es que regresando del 18, o sea, el día 27, hagamos una primera entrega para este taller, ¿sí? Que vamos a estar allí como fabricando objetivos de investigación. O sea, como que el 27 llegamos a buen camino, ¿sí? Te voy a mostrar la última diapo para más o menos advertir a dónde vamos a llegar. Acá, otra vez. O sea, a esta tablita operativa, ustedes la van a tener porque esto lo voy a subir al aula y así que no, si quieren tomen ahí apuntes, pero eso lo van a tener. La idea es que cada uno o cada grupo y quienes están trabajando de manera individual, tomen esta tabla como un referente para el trabajo del taller, ¿sí? Es decir, esto es lo que vamos a llevar al 27 más o menos completo, ¿sí? Es decir, vamos a partir de un tema, un problema, es decir, como la temática, allí podemos escribir nuestra justificación, por qué eligieron eso, ¿sí? Por qué les gusta, qué es lo novedoso que tiene, es decir, como el por qué eso, ¿sí? ¿Por qué ustedes eligieron ese tema, ¿sí? Entonces chévere ahí dedicarse como a explorar un poco el tema, ¿sí? Desde el punto de vista personal, es decir, en lo que tiene que ver con la justificación, y también un poco como decir, bueno, estoy en Chile o en Valparaíso, se ha venido estudiando, ha sido una preocupación académica, o no ha sido una preocupación académica, es una preocupación más bien mía, es decir, como seamos un poco libres acá. La idea es como soltar la pluma, ¿no? Y escribir allí poquito tampoco, no que sea un par de párrafos que nos digan algo sobre el tema, ya como metiéndose a problema, ¿no? Porque como estamos problematizando. Luego empezamos a fabricar las preguntas, las que estuvimos ensayando la semana pasada, ¿se acuerdan? Y para allá quienes están remotos y me confirman ahí si están escuchando. Y aquí viene algo que es de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Por eso yo tiro el final. Con esto vamos a terminar el 27, pero lo anuncio para que esto sea como la agenda de trabajo de hoy, ¿sí? Hoy voy a ser un poco magistral porque tiene que ver con, vamos a organizar el trabajo, ¿sí? Que estuvimos haciendo la semana pasada. Hoy volvemos a retomar lo mismo, pero ya a meterlo como en esa camisa, ¿sí? Para ordenar lo que vamos a hacer con miras finalmente a hacer un cuestionario, que es nuestra meta. Bueno, entonces, cuando hacemos las preguntas, ahora vamos a hacer volvemos otra vez a mirar una especie como de taller de preguntas, cómo es que se formulan y tal, ¿sí? Para ir resolviendo y volver otra vez a las dudas que tengamos sobre eso. Cuando tengamos esas preguntas, vamos a definir conceptos, o sea, muy sencillos, entonces, desde la teoría, entonces, no, que Durkheim define el concepto de representación como tal, fulano de tal define masculinidad como tal, ¿sí? Religiosidad popular se viene entendiendo como tal, interculturalidad se entiende de esta manera, consumo cultural, Canclini, no sé qué, bueno, definiciones conceptuales, ¿sí? Uno dice, esto que yo postulo en la pregunta, yo lo voy a definir. Entonces, allí en esa casillita vamos definiendo y de paso, con la ayuda del Word, vayan armando su bibliografía. ¿Sí? Vieron que Word tiene una plantilla muy especial que es APA, entonces es fabuloso porque uno va ingresando allí y sin ningún problema, ¿no? Basta con tener los datos, ¿no? El autor, el año, todo eso, y él te organiza eso y la cita, por supuesto, ¿sí? Para que vayamos todo esto llevándolo, digamos, de una manera sistemática, ¿sí? Y tengamos una bibliografía al final y no esté uno, oh, se me olvidó la bibliografía, sino que la vayan ingresando allí y eso se los va acumulando y es mucho mejor. A uno antes le tocaba peor, hacerlas en cartón y luego pasarlas la cosa era más artesanal, ahora es muy novedoso eso. Eh, Luego la delimitación temporal espacial, ¿sí? Entonces ahí dicen, bueno, Profe, ¿sí? es que solamente acá los que estamos en remoto lo vemos a usted, pero no vemos el PPT. ¿No ven el PPT?
O sea, lo vemos como la imagen de la sala, pero no sé cómo decirlo. Ah, a ver, a ver. Está compartiendo Está pantalla. compartiendo la carpeta, no el PPT en sí. Ya, a ver. A ver, vamos a ver. Uso compartido de pantalla. ¿Aquí? Esta. Ahí está. ¿Ahí la ven? Sí, Listo, perfecto. Ya. Bueno, entonces decíamos para quienes allí que esta es la tabla, ¿sí? Que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Que ya empezamos como una abreboca la semana pasada, hicimos un taller, como un calentamiento, una calistenia, se dice en el deporte, calentándonos con preguntas, para como metiéndonos en sociología empírica, así se llama esto. Entonces, íbamos en qué? En esa columna vamos a escribir el tema, vamos a hablar sobre la contextualización, eso, cómo se viene abordando, un poco la justificación, por qué nos interesa, cuál es el interés académico, personal, emocional, esto me gusta, etcétera. Las preguntas que vamos a trabajar hoy, volvemos a las preguntas, pero aquí las vamos a poner. Las definiciones, allí estábamos cuando tú nos hiciste esa observación. Entonces, las definiciones, o sea, cómo se define tal concepto, los que estamos usando nosotros. Luego, la delimitación, es decir, el dónde y cuándo se va a hacer la encuesta, ¿sí? Entonces, en el barrio tal, en la comuna, entre calles tal, en la escuela tal, en la organización comunitaria tal, es decir, el lugar y el dónde, ¿sí? O sea, en los próximos 3 meses. Las investigaciones que son de este corte encuesta, los investigadores le llaman transversales, ¿sí? Porque es una observación en un momento del tiempo. Es decir, no es una encuesta que se pregunta, ¿sí? Es decir, en un momento del tiempo, entonces es transversal, ¿sí? O transaccional, dicen algunos expertos metodólogos a eso. Pero ahí no nos compliquemos, que eso para eso el libro de Sampieri nos resuelve la pregunta o Google. Entonces ahí no nos vamos a complicar con esos nombres y esas especificidades que poco importan ahora, simplemente es como me interesa que manejemos el rollo metodológico. Luego los sujetos de la investigación, ¿sí? Los sujetos, ¿quiénes son? ¿Sí? Estudiantes, la acotación en edad, si es que me interesa un rango etario en especial, adultos mayores, ¿sí? Mujeres, ¿quiénes van? Estoy pensando quiénes van a contestarme esa encuesta, ¿sí? Entonces, los sujetos, ¿sí? Y luego, más adelante, vamos a hablar ya de muestreos y esas cosas tan complicadas, pero que lo vamos a desarrollar porque ustedes ya vieron estadística, creo, sí, es fácil, la tenemos lista. Además, también hay programas novedosos en Word, perdón, en la web, que no hay necesidad de complicarse tanto, uno mete los datos y te da la muestra, así que vamos a jugar, simplemente saber de dónde viene eso, pero no necesitamos acá pues ponernos a hacer un muestreo aparatoso con todo lo que eso implica, porque para eso ya hay programas que lo hacen, ¿sí? Simplemente lo bueno para una socióloga o un sociólogo es que uno conozca la naturaleza de eso, ¿sí? Ya el proceso, uno dice, esa es pega del estadístico y el estadístico necesita su pega, entonces no se la quitemos, porque para eso a él se formó, para hacer muestras y nosotros lo acompañamos, ¿sí? Qué bueno que lee la muestra uno, ¿sí? Y listo. Luego nos metimos a ese juego de las variables, ¿se acuerdan? Las variables dependientes, independientes, allí vamos posicionando quiénes son nuestras variables, o cuáles, perdón, cuáles son nuestras variables independientes, nuestras variables dependientes, y luego posibles objetivos, ¿sí? O sea, los objetivos son los que van a determinar nuestra encuesta, ¿sí? Caracterizar, tipificar, ¿sí? Eh, Más o menos es lo que una encuesta propende, ¿sí? Cuando uno dice caracterizar los discursos que se tienen, tipificar, ¿sí? Tal cosa, determinar el número de tal, ¿listo? Entonces, hay objetivos. Y el tipo de estudio, vamos a llegar toda a la misma cosa, es un tipo de estudio tipo sondeo de opinión o encuesta de opinión, ¿sí? Transversal, descriptivo, que es lo que vamos a hacer acá, más todas y todos vamos a escribir casi lo mismo, porque hoy este curso propende a tener un taller de
elaboración de una encuesta. Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces ahora sí me devuelvo otra vez. Ah, ¿hay alguien en el chat? A ver. Profe, no se ve el PPT. Ahora sí se ve, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora vámonos para arriba. Estamos acá. Ah, listo. Ahí. Y me voy a sentar para poder irlo pasando. Bien, entonces estamos vamos a partir, y venimos en eso, delimitando nuestro problema de investigación con miras a una pregunta. Habíamos dicho la semana pasada, y un poco recojo la cuerda de lo que discutimos y conversamos acá, que nosotros lo que observamos como sociólogas, sociólogos, son hechos sociales, ¿sí? Como objetos de indagación en una encuesta. Es decir, el hecho social, eso lo dice Durkheim, eso no es mío, eso lo dijo ese señor por allá hace siglos. Durkheim dice que el hecho social se toma como un objeto de indagación, ¿sí? De pregunta, ¿sí? Y más atrás, Saint-Simon, ¿se acuerdan de ese sociólogo, Saint-Simon? El famoso sociólogo francés, que es como el padre de estos cuentos, ¿sí? O sea, yo siempre le he dicho a mis estudiantes que la sociología no es una disciplina tan revolucionaria, es una disciplina muy conservadora, ¿sí? Bueno, nace siendo muy conservadora. Es decir, en la Francia de esa época revolucionaria, trabajadores, sublevados, campesinos sublevados, simplemente el Estado francés le pide a Saint-Simon que construya una metodología para controlar y observar, ¿sí? A los enfermos, a la gente que se salía de lo normal, ¿sí? Es decir, a la gente que estaba protestando. Entonces, el Estado francés necesitaba saber dónde vivían, cómo vivían, o sea, es decir, control. Entonces, claro, crean una física social, así se llama esto, física social que parte haciendo encuestas. Y las encuestas es para mirar en qué cajón está uno. Es decir, en el cajón 1 están los que tienen más plata, en el cajón 2 los que tienen menos plata. Es decir, es caracterizar una población. Es decir, que el bombero, el policía, toda esa gente sepan dónde ubicarte. Como el Internet hoy, ¿sí? Es lo mismo. La sociología es una disciplina que nace de esa forma, ¿sí? Una disciplina del control, ¿sí? Para regular una ciudad, por ejemplo, ¿sí? Y por eso las cuadrículas y por eso uno tiene que tener un domicilio, ¿sí? Para saber dónde lo encuentran, ¿sí? Entonces, esa cosa viene a esto, ¿sí? A poder observar hechos sociales, ¿sí? Y los observan de la manera en que se puedan sistematizar, ¿sí? Encontrar, controlar. Entonces, por eso uno dirá, hay hechos objetivos, ¿sí? Hechos comprobables, la edad, el salario, el estado civil, la escolaridad, ¿sí? Prácticas de consumo, entradas al cine, entradas a un partido de fútbol, ¿sí? Compras de instrumentos, compras de comida, hechos objetivos. Y por otro lado hay hechos subjetivos, que es lo que nos interesa desde el punto de vista más contemporáneo a la sociología, ¿sí? Es decir, percepciones, opiniones, intenciones, actitudes, ¿sí? ¿Qué actitud tienen las jóvenes frente a tal cosa? ¿Sí? ¿Qué opinión se hacen las estudiantes o los adultos mayores frente a las vacunas? No sé, es decir, ahí empezamos a jugar entre un hecho subjetivo frente a un hecho objetivo, ¿sí? Eh, los temas de corporalidad que habíamos visto la semana pasada. Entonces, ¿qué opiniones, qué percepciones tenemos frente a las nuevas, ¿sí? Construcciones de corporalidad que hoy experimentamos, por ejemplo? Así como todo ese tipo de valoraciones. Entonces, allí son los hechos sociales, más o menos distribuidos entre hechos objetivos y hechos subjetivos. ¿Cuáles son los elementos? Y aquí sí, para enunciar nuestro problema y ya pensando en esa rejilla al final, que tengamos una delimitación conceptual, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces vayamos definiendo quién dice esto, cómo lo han definido, de qué manera, ¿sí? Cuándo lo dijo, que Durkheim, que Saint-Simon, que lo dijo Marx, Weber, ¿sí? Canclini, si estamos hablando de cultura, ¿sí? Rita Segato, si nos interesa elementos del feminismo contemporáneo latinoamericano, etcétera, ¿sí? Una delimitación empírica, lo habíamos visto la semana pasada, tenerlo en cuenta, dónde, cuándo y con quiénes, ¿sí? La relevancia,
por qué me gusta, por qué es importante, ¿sí? Por qué a mí me dio o nos dio por hacer esta encuesta, ¿sí? Eso es soluble, posible, ¿sí? Solucionable, claro. Entonces, el objetivo es el que me permite a mí imaginarme en la calle haciendo la encuesta, o por lo menos mandándola por internet, si es que nos vamos a estar encerrados más tiempo. Entonces, cuando uno dice que eso sea soluble, es que yo pueda pensar un objetivo, o sea, el hacer, ¿sí? Voy a caracterizar, voy a identificar, etcétera. Entonces, cuando yo digo eso es solucionable, soluble, es porque yo puedo fabricar un objetivo. Si me cuesta hacer un objetivo es porque hay problemas con ese problema, ¿sí? Con esa pregunta. Entonces hay que reordenarla otra vez porque puede estar flaqueando algo y hay que ir a pulir, ¿sí? Y realizable, por supuesto, ¿sí? La metodología, o sea, es posible hacer la encuesta. Ya. La limitación conceptual. Entonces, por ahí vamos a estar, ¿sí? Durante esta semana, escribiendo, buscando referencias, ¿sí? No necesariamente tienen que ser grandes teorías, es los papers, los artículos, tesis de los compañeros, ¿sí? Es chévere, por ejemplo, mirar lo que se ha hecho y mirar cómo lo han hecho para entrenarse, por ejemplo, ¿sí? Bueno, si es posible, vamos a decir, un compañero hizo este ejercicio en Pichilemu, bueno, yo lo quiero repetir acá en Algarrobo, no sé, como para mirar esos juegos, porque lo importante aquí es como entrenarse, ¿sí? Como entrenarnos acá un poco y el aprendizaje, esto del aprendiendo, ¿no? Y que ustedes hagan y desarrollen esta encuesta. Esos conceptos, esas nociones que vamos a identificar acá, es lo que vamos luego en el formulario a algo que llamamos operacionalizar la variable, ¿sí? Que se va a traducir en una pregunta en el formulario, ¿sí? Simplemente cuando uno dice, ¿qué es operacionalizar una variable? Es agarrar y volver la pregunta de formulario. Es decir, ya no le vamos a preguntar a una joven, a un joven, ¿cuál es tu opinión sobre masculinidad? Porque es una abstracción, sino que masculinidad la vamos a volver objeto operacionalizable para que yo diga, a través de estas preguntas yo quiero saber lo que él piensa o ella sobre masculinidad, ¿sí? Entonces, yo digo, la masculinidad la voy a entender cómo, ¿sí? Entonces allí, en la encuesta le hago las preguntas, ¿sí? Porque si no, claro, si yo le digo, ¿qué opinas sobre la masculinidad? Pues hasta ahí llegó la pregunta, porque es una pregunta abierta, ¿sí? Una pregunta abierta que daría lugar, ¿sí? A otras concepciones que a lo mejor en un trabajo más cualitativo yo sí quisiera, por ejemplo, discutir cuando yo digo, yo quiero ampliar el concepto y quiero saber desde la cosa más libre y abierta, ¿qué opina alguien sobre ese concepto? ¿Sí? Sobre masculinidad. Pero como estamos haciendo acá un trabajo más acotado, ¿sí? Más desde el punto de vista de una pregunta cerrada, entonces acá intentamos hacer operacionalizaciones, ¿sí? De esos conceptos, llevarlos a variables y a indicadores, que es lo que vamos a hacer acá a lo largo del trabajo y cuando entreguemos este borrador. ¿Sí? Entonces, después del 27 vamos a estar trabajando eso ya haciendo nuestro cuestionario. La delimitación empírica, entonces, bueno, lo mismo que señalaba ahora, entonces es pensar los sujetos, ¿sí? El tiempo, el espacio, dónde. ¿Sí? La justificación, lo mismo, o sea, lo que estábamos hablando la semana anterior. Hola, bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo está usted? Caray, bueno, vale, bueno. Bueno, chicas, chicos, vamos a hacer la pausa entonces. Pausar. Vamos acá a pausar la grabación, ya. Devolvámonos un poquito. Habíamos hablado de la justificación, de cómo hacerla con estas pautas, ¿sí? Y íbamos a meternos a los elementos a tener en cuenta para formular nuestras preguntas, que es el ejercicio que habíamos empezado la semana pasada, ¿sí? Y con ese entrenamiento vamos a meternos en estas 5 consideraciones generales para fabricar preguntas. La especificidad. Entonces decíamos, cuando uno pregunta, ¿cuál es el impacto de la tecnología en la educación? ¿Sí? Uno diría más específico,
O sea, de manera más específica, más puntual, podría ser qué porcentaje de profesores, por ejemplo, utilizan ejercicios en los que sus estudiantes recurren a una base de datos electrónica, ¿sí? ¿Ven? Allí esa pregunta, que era muy general, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de la tecnología en la educación? Yo la volví específica, ¿sí? Porque la otra es lo general, ¿sí? No, no, es lo general, ¿sí? No sé, ¿sí? Como cuando, allí es poco solucionable, ¿sí? Porque uno dice, sí, o sea, esto es como para conversar, ¿sí? Vamos a conversar en la cafetería, entonces uno conversa sobre cuál es el impacto de la tecnología en la educación y ahí podemos charlar, pero ratar un rato, pero si ya vamos a hacer un problema sociológico, es mejor meternos en una pregunta como la de abajo, ¿sí? Que ahí ya le pones especificidad, le pones límites, ¿sí? Pensás en tiempos incluso, quién opina, quién dice eso, a quién le pregunto. ¿Ah? Claro, sí, por ejemplo, un ejemplo, ¿cuál podría ser para ti? En tu caso, por ejemplo, como para ir conversando ahí de paso. ¿Cuál sería un ejemplo para ti, por ejemplo, de lo que estás elaborando tú? Algo de lo que estás pensando para tu trabajo, ¿cuál podría ser una pregunta específica, por ejemplo? ¿Mm? Sí, sí, no, pero en tu caso, por ejemplo, si querés proponer un ejemplo de tu tema, ¿cuál sería, por ejemplo? ¿Qué se te ocurre a vos? De una pregunta específica, de tu trabajo, de lo que ya estás pensando que puedes hacer con el grupo o de manera individual, si estás trabajando individual. Ya. Ujú, ujú. Bien, sí, no, te entiendo. Mira, esa pregunta es buenísima, porque buenísima para conversar lo siguiente, ya que la formulaste y allá ustedes remotos me van a escuchar, pero pero bueno, aquí lo vamos a hacer en la pizarra, pero igual lo voy a anunciar. Acá el compañero dice, por ejemplo, que una pregunta puede decir indagar las causas que ocasionan algo, ¿cierto? Causas, causas. Las causas, dice que, sí, sí, claro, causas específicas, ¿cierto? Específicas, ¿sí? Que generan algo, ¿cierto? Acá hay un fenómeno, por ejemplo. Del otro lado tenemos un fenómeno social, ¿sí? Y yo digo, el compañero dice, hay unas causas específicas que están haciendo que esto ocurra, ¿cierto? Aquí es lo que en sociología vamos a ir con cuidado, ¿sí? Es decir, porque las ciencias sociales no son ciencias terminales, o sea, es decir, que establezcan causas y efectos, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la causa de la pobreza? Exactamente. Es decir, decir que algo genera la pobreza es complicado porque eso tiene que ver con, y uno diría, los sociólogos, las sociólogas siempre tienen la misma respuesta. Depende. Entonces, la frase de cajón de la sociología, depende, es relativo, ¿sí? Claro, porque estamos hablando de especificidad. Entonces dice, una cosa son las causas de la pobreza en la India y otra cosa son las causas de la pobreza en Chile, ¿sí? Es más, uno diría, una cosa es entender qué es pobreza o marginalidad en Chile y otra marginalidad en Colombia, por ejemplo, donde yo soy, ¿sí? Lo sé porque, por ejemplo, ahí yo a veces hablo acá sí, dale, Solar. Claro, bien, Solar, claro.
claro, incidencias, por ejemplo, ¿cómo afecta? Entonces tú dices, ¿cómo afecta? ¿De qué manera incide? ¿Sí? Eso, ¿qué relaciones guarda? ¿Sí? ¿No? Para no hablar directamente de causas y efectos, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? No, es decir, tal vez uno diría en el campo médico hay aproximaciones a eso, ¿sí? Es decir, en el campo médico dicen, no, no, sí, ¿cuáles son las causas de la tuberculosis? Más o menos la evidencia médica está diciendo cosas. Y eso que aún hoy por hoy la medicina empieza como a trastabillar en algunos aspectos que todavía no le llega, ¿no? Por más ciencia dura que sea, hay todavía aspectos interesantes en eso, ¿no? Que aún no se resuelven. No sé, yo pienso, por ejemplo, en la malaria, o sea, como esa enfermedad tropical, ¿sí? ¿Cuál es la causa de eso? No se sabe, ¿sí? Es un parásito, es una bacteria que, que, que anida por allí, pero nadie sabe cómo llega, ¿sí? Algunos, por ejemplo, a mí me gusta esa idea de que la malaria se origina, eso dicen algunos investigadores, en los árboles, ¿sí? O sea, eran unas tiernas bacterias, así, pero hermosas bacterias que vivían en las copas de los árboles más grandes y más bellos de las selvas tropicales. Cuando entraron a talarlos, o sea, cuando talaron, las bacterias bajaron e hicieron una especie de barrera para impedir que el ser humano penetrara esas selvas, ¿sí? Y por eso cuando empezaron las expediciones a romper todo el eje pacífico selvático que es entre Colombia y Panamá, entraban 50 trabajadores, regresaban uno, dos, porque dos se morían, ¿sí? Porque no entraba nadie. Y aún no entra nadie a esa selva, ¿sí? Porque la malaria se los come, decimos allá, ¿sí? Son causas, ¿no? Entonces uno dice, y entonces, claro, es decir, ¿cuál es la causa de la enfermedad? No se sabe. Hay teorías, hay hipótesis, ¿sí? Estamos en campos hipotéticos. Bien, eso pues para esos niveles de especificidad que señalaba aquí el compañero. Ahora, claridad en la pregunta. Entonces uno dice, las preguntas tienen que ser claras. ¿Por qué? Entonces aquí uso un ejemplo. Dice, a veces ocurre que uno enuncia lo siguiente. Dice, las condiciones de seguridad e higiene de los kioscos de comida rápida de la caleta X, no sé, la Portal, la Membrillo, cualquiera, ¿son apropiadas? ¿Sí? Yo me hago esa pregunta, ¿sí? Bien, exactamente, sí, claro. Entonces uno dice, de pronto puede ser más conveniente preguntar cuáles son las condiciones de seguridad e higiene de los kioscos de comida rápida de la caleta. Es decir, ven que es una simplemente organización de la pregunta y me queda más clara, ¿sí? Entonces, piensen en sus preguntas, vuelvan a su ejercicio de preguntas, ¿sí? Que más o menos le plantean eso, porque claro, como decía el compañero, claro, la primera es fácil, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Ajá, perfecto. ¿Sí? Entonces dice, redactar una pregunta como tal y no como una afirmación. ¿Sí? Eso es como la clave para eso. ¿Qué es lo que está allí? O sea, claridad quiere decir que la pregunta sea una pregunta, no una afirmación, ¿sí? O una negación. ¿No existen condiciones? No sabemos. O sea, vamos a ver si existen, ¿sí? Que la pregunta sea soluble, o sea, que sea solucionable, ¿sí? Por ejemplo, dice, un problema puede ser resoluble cuando se puede proponer una hipótesis relevante como tentativa de solución. ¿Sí? Cuando uno dice, yo puedo imaginarme una hipótesis, una tentativa es porque la pregunta es solucionable. ¿Sí? Y se puede verificar dicha hipótesis estableciendo un grado de posibilidad para ella. Eso lo dice McGuigan, un metodólogo, ¿sí? Que está por ahí referenciado en el programa de estudios que ustedes tienen. Un ejemplo de eso quedaría así. Ah, ya. Listo, ahí está. Entonces dice, pregunta casual. Dice, ¿cuáles deben ser los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida? O sea, ¿cuáles deben? ¿Sí? O sea, aquí nos metemos en un campo complicado, el deber ser. ¿Sí? ¿Cuáles deben ser los fines que un ser humano puede perseguir durante toda su vida? ¿Sí? Una pregunta complicada. ¿Sí? Es decir, ¿por qué no dice yo?
o sea, como que uno dice, desde el punto de vista sociológico se me puede perder un poco, ¿sí? Puedo perder claridad con eso, difícil de solucionarla, ¿sí? Porque es, como uno diría, es como para opinar, ¿sí? Y esto es como para conversar, para tomar café, ¿sí? Pero ya para meterse a una investigación, allí se me complica un poco. Entonces, uno podría proponer dos salidas, ¿sí? Dos salidas retóricas, sociológicas a esa pregunta tan rara, ¿sí? Entonces uno dice, una primera puede ser esta. ¿Qué opinan diferentes religiosos sobre los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida? Entonces, ahí, ¿ven? Entonces ahí ya yo, ahí ya me voy a un campo específico. Y digo, yo le voy a preguntar, es un religioso, ¿sí? El que opina sobre esa pregunta tan, no sé, vamos a etérea, que puede ser los fines. O sea, yo tengo que preguntarle a un religioso de eso, ¿sí? Pero a él, ¿sí? Ya no le pregunto a la pregunta esa, ¿cuáles son los fines del ser humano? No, porque es compleja esa pregunta. Entonces, la otra, esta sí me permite formular una hipótesis, ¿sí? O una tentativa, depende de mis pesquisas investigativas, ¿sí? Hay gente que le gusta la sociología y la religión, entonces dicen, según la teoría, desde el punto de vista religioso, las y los religiosos dicen, ¿sí? O comentan, ¿sí? O se acercan a estos aspectos desde ese punto de vista. O otra pregunta solucionable para eso es, ¿en qué medida son congruentes los valores que aprecia un religioso con sus prácticas cotidianas, por ejemplo? ¿Sí? ¿Ven? Entonces son preguntas que nos remiten inmediatamente a objetivos, ¿sí? Y eso quiere decir a hacer tentativas, a formular respuestas tentativas, o como uno llamaría en sociología, hipótesis, ¿sí? Por eso dice abajo, noten que en ambas preguntas se puede formular una hipótesis, ¿sí? Y comprobar si esas hipótesis son ciertas, ¿sí? En las preguntas de la derecha, por supuesto. La de la izquierda es una pregunta etérea, ¿sí? Como rara, o sea, es como para conversar nomás, ¿sí? Para divertirse un rato, para charlar, ¿sí? Ir a la terraza a conversar de eso, pero en sociología poco nos va a aportar, ¿sí? Es interesante la pregunta, la primera, ¿sí? Pero para este efecto, esto que estamos haciendo en este taller, se nos hace muy difícil esa pregunta, ¿sí? Ya. Complejidad. Entonces uno dice, las preguntas en sociología, en investigación cuantitativa, deben tener un grado de complejidad, no tan alto, ¿sí? Porque también se vuelve poco solucionable, pero sí un cierto grado de complejidad. Entonces, ahí planteo tres preguntas de una menos compleja a una muy compleja. Entonces dice, ¿existe una norma que regule el desecho de la basura en la industria turística de la región de Valparaíso? ¿Sí? ¿Existe una norma que regule el desecho de la basura en la industria turística de la región de Valparaíso? Yo pongo esa pregunta. Entonces uno diría, como habíamos hecho el ejercicio, ¿no? Entonces hay que convertirla, hacer un paso más sociológico para esa pregunta. Entonces dice, esto da lugar a algo muy simple, la respuesta solo sería un sí o un no, ¿cierto? No permitiendo obtener datos relevantes. O sea, si dejo la pregunta así, me queda muy, si existe o no existe, o tal vez, no sé. Pero si yo digo, por ejemplo, ¿en qué comunas de la región de Valparaíso existen normas ambientales que regulen la actividad turística? Ahí ya sociológicamente le doy precisión, ¿sí? Le doy precisión, le doy claridad, ¿sí? Puedo hacerme una hipótesis, la hago compleja, ¿sí? Es decir, la pregunta se vuelve compleja, ¿no? No de esa sencillez que es la de acá, porque la de acá volvemos otra vez a estar rondando en algo que llaman en sociología clásica el sentido común, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es como pasar del sentido común a una operación sociológica, así que es esa. ¿Cómo yo convierto esa pregunta que estaba acá, sencilla, simple, que alguien me puede decir sí o no, ¿sí? O ponernos a discutir sobre eso sin muchos datos, pero si yo paso a la otra, ahí ya yo necesito datos. ¿Sí? ¿En qué comunas? Entonces ya, yo ya me veo haciendo una encuesta, ¿sí? Yo me veo haciendo una encuesta
preguntándole a los, no sé, a los expertos en cada municipalidad, ¿sí? Sobre la existencia o no, ¿sí? De normas ambientales, ¿sí? O sea, cómo funcionan y cómo operan, ¿sí? Y miren que al otro lado yo me voy a plantear algo más complejo que uno dice, pero hasta allí tampoco, ¿sí? Dice, ¿en cuántos municipios de América de Latina existen normas ambientales que regulen la actividad turística? ¿Sí? Dice, esto ofrecería un nivel de mayor complejidad que probablemente solo podría ser contestado por organismos internacionales. Es decir, allí me meto a un nivel de complejidad que tampoco es tan, tan deseable para nuestro trabajo, ¿sí? Porque, no sé, necesitaría muchos recursos, mucho tiempo, es decir, nos tomaría más o menos un buen tiempo y un equipo grande, poderoso, para poder desarrollar esa pregunta, ¿sí? Imagínense, ir por municipio de cada país, o sea, como, no sé, cada país debe tener entre 3.000 y 4.000 municipios, más o menos, ¿sí? Entonces, sería complicado. Entonces uno dice, no, hasta allá tampoco. O sea, uno dice, está bien que queremos investigar, pero no, dejémoslo poquito, así como, hagamos algo más limitado. Entonces, quedémonos entonces con nuestra región de Valparaíso y miremos allí en qué comunas existen esas normas, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando entonces de una complejidad apropiada para esa pregunta que ustedes están allí fabricando. La, La pregunta debe identificar, le habíamos dicho al principio, identificar con claridad la variable o variables en la pregunta. Entonces, mire, cuando yo hago esa pregunta, ¿cuáles son las condiciones de seguridad e higiene? Estoy tomando la primera pregunta. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad e higiene de los kioscos de comida rápida de la Caleta X? ¿Sí? Mi variable es condiciones de seguridad e higiene. ¿Sí? Y ahí es donde yo empiezo a definir qué se entiende por condiciones de seguridad e higiene. Entonces yo digo, según la regla de la Municipalidad de Valparaíso, se entiende que condiciones de seguridad e higiene es esto, ¿sí? Conceptualmente se viene entendiendo la higiene de manera pública como esto. Desde el punto de vista del turismo, se viene, ¿sí? Ahí eso se llama la conceptualización. Entonces yo tengo mi variable, condiciones de seguridad e higiene conceptualizada, definida e identificada con mucha claridad. Yo digo, en esa pregunta, mi variable es esa. Esta es una pregunta sencilla. Es decir, miren que aquí hay una sola variable. Lo que hacemos en sociología es que le ponemos otro, como uno dice, le ponemos color, ¿sí? O sea, le ponemos encanto a eso. Entonces uno diría, yo hasta ahí es una pregunta descriptiva simple, ¿sí? Basta con ir a preguntarles a unos funcionarios, ¿sí? De la municipalidad para eso. Entonces yo digo, pero a mí me interesa la opinión que tienen los turistas, ¿sí? O me interesa la opinión que tienen los propios trabajadores, ¿sí? Por ejemplo. Entonces yo digo, ¿qué opiniones, ¿sí? ¿Qué percepciones se hacen las y los trabajadores, ¿sí? Que circulan por, ¿cómo se llama? El malecón, no sé, de la Caleta, frente a las condiciones de seguridad e higiene que ofrecen los kioscos. Dale, Solar. Claro, sí, claro, pero claro, pero ahí es donde está ahí es donde está nuestro interés, porque recuerden que las condiciones de seguridad e higiene, por muy objetivas que sean, alguien las hizo, ¿sí? Es decir, estamos diciendo, hay hechos objetivos y hay hechos subjetivos, pero esos hechos subobjetivos son percibidos, ¿sí? Son percibidos de maneras diferentes. Por eso cuando decimos la corporalidad, es un hecho objetivo, ¿sí? Mi cuerpo es mi cuerpo, o sea, son mis condiciones, pero resulta que las percepciones van variando, ¿sí? Se van construyendo dependiendo de los contextos, de la historia, ¿sí? En lo que estemos. Entonces, ese es el interés de la sociología. Es decir, a mí un alcalde me puede decir que las condiciones son, pero óptimas. ¿Sí? Si tú le preguntas a un alcalde, él te dirá, no, las condiciones de seguridad e higiene de esos kioscos son maravillosas.
Pero resulta que los propios trabajadores dicen que no. Dicen, no, espera, a mí me parece que esto es lamentable porque nosotros estamos sufriendo ciertos problemas, ¿cierto? Entonces, allá es donde llega la sociología a intentar abrir espacios críticos, por ejemplo, sobre qué es lo que está pasando con aquello que parece normal, ¿sí? Porque estamos diciendo, ah, sí, hay unas condiciones, el alcalde, el core dice que hay condiciones de seguridad, pero resulta que los trabajadores dicen que no, que algo está pasando, ¿sí? Entonces, allí empieza a funcionar esto que llamamos nosotros sociología empírica, es decir, vamos a captar esas apreciaciones subjetivas sobre algo que aparentemente es objetivo, ¿sí? Que existe, ¿no? Es cuando le dicen a uno, no, pero espera, las condiciones las condiciones, ¿cómo se dice? De salud para el retorno a las clases en los colegios son óptimas, dice el ministro. Entonces entonces, si tú indagas a los maestros y las maestras y los alumnos dicen, no, espera, no son óptimas, ¿sí? No son óptimas porque entonces empiezan a darte una serie de elementos que empiezan a ser criticables frente a esa postura, ¿sí? Que alguien propuso, ¿sí? Entonces, por eso, aquí es donde uno dice, es necesario entonces confrontar nuestras variables, ¿sí? Confrontar nuestras variables, o sea, variables que aparentemente son del mundo objetivo, condiciones de higiene, ¿sí? Prácticas de tal cosa, pero que del otro lado tenemos un mundo de representaciones, imaginarios, ¿sí? Todo lo que la sociología empieza a indagar, ¿sí? Imaginarios, representaciones, percepciones, ¿sí? De lo que hombres y mujeres, niñas, niñas se hacen sobre el mundo, ¿sí? El mundo objetivo, real. Es decir, ahí está la jugada sociológica, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la mirada del ser humano, ¿sí? Organizado en sociedad frente a aquello que aparentemente es, diría Bourdieu, su campus, ¿sí? Bourdieu dice, el campus, ¿sí? El campus es eso, aparentemente el mundo objetivo. Y el hábitus, dice Bourdieu, es las percepciones, los esquemas de percepción con que los individuos y las sociedades se hacen sobre ese mundo en el cual ellos están insertos. ¿Sí? Teoría burdiana en sentido práctico. Y eso nos lleva a esa pregunta que está haciendo Soldar, muy interesante. ¿Sí? Ahí hacemos sociología, ¿sí? Entonces nos paramos acá. Y por eso esta pregunta, yo la pongo aquí de ejemplo, pero esa pregunta sociológicamente hay que hacerla más compleja, ¿sí? Porque hasta aquí simplemente lo que tenemos es un listado, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad y higiene? Aquí están, 1, 2, 3, 4, sí, un funcionario te las dice en una encuesta, ¿sí? O es más, yo ni haría una encuesta, iría más bien a un documento donde están, ¿sí? ¿Sí? O sea, busco en la municipalidad dónde están las condiciones y digo, tal vez esto no me lleva a una encuesta, esto me lleva a una búsqueda de documento. La encuesta es la otra, la percepción que yo tengo o que tienen un grupo social determinado sobre esas condiciones. ¿Ven? Entonces, lo que hiciste es muy interesante eso, Solar, porque eso nos gatilla entonces a nuestro trabajo de encuestas, ¿sí? A las sociologías. ¿Cómo le llegamos a eso? Hasta aquí identificamos una variable, ¿sí? Acá. Identificar con claridad el tipo de dato a obtener, ¿sí? O sea, vamos a identificar qué tipo de datos necesitamos obtener en la pregunta. Entonces dice, suele ocurrir en el sentido común, ¿debería permitirse la enseñanza religiosa en las instituciones de educación básica y media? Eso uno dice, más bien, ¿cuál es la opinión? ¿Sí? ¿Ven? Esa pregunta yo la vuelvo objeto sociológico. ¿Cuál es la opinión de los líderes de la comunidad sobre la enseñanza religiosa en las instituciones de educación básica y media públicas? ¿Sí? Y yo ahí puedo ponerle más limitantes. ¿Cuál es la opinión que tienen los líderes de la comunidad mapuche, los líderes de la comunidad de la caleta tal, los líderes de la comunidad o de la organización civil tal sobre la enseñanza religiosa en las instituciones de educación básica y media públicas? ¿Sí? ¿Ven? Ven que aquí ya
tengo sociología, ¿ves? O sea, aquí yo estoy diciendo, yo voy a mirar cuál es la opinión de los líderes. O sea, me interesa esa opinión sobre un hecho objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el hecho objetivo? Que hay enseñanza religiosa, ¿sí? Ese es el hecho. O sea, ¿cuál es el fenómeno? El fenómeno objetivo, que hay cursos de religión, ¿sí? Católica, pentecostal, lo que sea, pero hay cursos de religión en los colegios de media y básica. Mi pregunta es, frente a ese hecho objetivo, ¿qué opinión se hacen los líderes o las lideresas, ¿sí? Frente a eso? ¿Sí? Yo quiero saber, ¿sí? Las lideresas, y puedo saber también qué tipo de líderes. Me interesan los líderes comunitarios. No me interesan los líderes políticos, no, los comunitarios. Me interesan es esos, ¿sí? Entonces ahí empiezo a fragmentar y a delimitar más este problema, ¿sí? Entonces, por eso dice, identificar, y que eso me identifique a mí cómo llego a ese dato, ¿sí? Y por supuesto que esa pregunta me permite a mí visualizar los objetivos y la estrategia, ¿sí? De investigación. Entonces yo planteo esa pregunta, dice, ¿qué características socioeconómicas presentan los estudiantes que abandonaron sus estudios de nivel superior en un centro educativo de la Comunidad de Valparaíso? ¿Sí? ¿Qué características socioeconómicas? Entonces ahí me dice que lo que yo voy a hacer es un estudio descriptivo, ¿cierto? ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los estudiantes o las estudiantes que abandonaron o desertaron? ¿Sí? Listo. Dice, nos permite visualizar un objetivo, identificar las características socioeconómicas que presentaron los estudiantes que abandonaron sus estudios de nivel superior. Y volviendo otra vez a nuestro ejercicio de clase, y ahí le podemos poner la otra variable, ¿sí? Esta es una pregunta por un fenómeno, ¿cierto? Porque son fenómenos objetivos. ¿Cuáles son las características socioeconómicas? Y ya voy de... pensé que había levantar la mano. Dependiendo de cómo entienda características socioeconómicas, ¿cierto? Ahí ya depende de eso. O sea, ¿qué es una característica socioeconómica de un estudiante? La teoría lo está diciendo, el contexto me lo va a decir, mi pesquisa, mi indagación me va a decir eso. Pero yo quiero avanzar. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, volvemos otra vez. Entonces, ¿qué opiniones? ¿Sí? ¿Qué, sí? ¿Qué está diciendo ciertas personas sobre esas condiciones? ¿Sí? O cómo inciden, por ejemplo. Entonces yo digo, ¿cómo inciden las condiciones socioeconómicas en la deserción? ¿Sí? Entonces, yo le preguntaría a un estudiante que desertó si realmente él desertó por sus condiciones socioeconómicas o a lo mejor está desertando por otra cosa de la universidad. ¿Sí? A lo mejor está desertando por otra cosa y eso no es la causa de la deserción. Porque miren que ahí está diciendo, ¿sí? Que hubo estudiantes que abandonaron sus estudios, ¿cierto? El fenómeno es, hay unos estudiantes que abandonaron sus estudios de educación superior y esos estudiantes tienen unas características socioeconómicas. Yo sociológicamente quiero saber algo, si esas son las causas que incidieron en la deserción o hay otras. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿cuáles son las causas o cuáles son los elementos, ¿sí? Las condiciones que hicieron o determinaron, ¿sí? Que los estudiantes o las estudiantas se fueran, desertaran de la universidad? ¿Sí? Entonces yo ahí aplico la encuesta. Entonces en mi encuesta empiezo a mirar qué tipo de fenómenos son los que las y los estudiantes están señalando como los que más incidieron, ¿sí? En que ellos se fueran de allí. ¿No? Esto, por ejemplo, me recuerda mucho, por ejemplo, en Colombia, en los años 90, cuando se hicieron estudios sobre sicariato, ¿sí? Sobre el origen de las prácticas sicariales. Entonces decían, no, pero la educación, la mala educación, ¿sí? Es decir, la ausencia de establecimientos educativos es la que está causando
la mayor deserción. Y resulta que no era la mayor deserción, no era la ausencia de establecimientos educativos, era el sistema educativo como tal. Es decir, que un niño no encontraba en el sistema educativo un elemento que fuera afín con su proyecto de vida, ¿sí? Sino que la educación de por sí lo expulsaba, ¿sí? O sea, podía estar en un colegio muy lujoso, pero lo estaba expulsando porque él no encontraba o ella no encontraba en ese establecimiento una razón de vida, es decir, para estar allí, sino que simplemente era un estorbo, ¿sí? Y más bien la vida estaba corriendo, era por otro lado, ¿sí? Es decir, que tenía que ver con un modelo socioeconómico, un modelo de sociedad de vida que en los 90 en Colombia estaba, bueno, en Chile también, es decir, que era el modelo del exitismo, todo eso que las reformas de los 80s, 90s, pues imprimieron en América Latina, ¿sí? Entonces, ¿eso qué causó? O sea, en Colombia, ejércitos de niñas y niñas, soldados del narcotráfico, ¿sí? Porque por esa vía vos encontrabas una rápida llegada al consumo, ¿sí? O sea, todos los elementos que ese modelo te estaba vendiendo, ¿sí? Pero te moralizaba por otro lado, porque además decía, no, oiga, pero es malo robar, es malo ser narcotraficante, sí, pero me está llevando, o sea, pero me estás construyendo un escenario para hacerlo, ¿no? Para ser delincuente, ¿no? Como menos lo que pasaba en Colombia. Entonces decían, no, o sea, vamos a atacar al narcotráfico, pero está generando las condiciones para hacerlo. Entonces era raro, era como, ¿sí? Era un estado, era un estado que golpeaba, que reprimía, pero por otro lado se beneficiaba de ese propio modelo. Así que es un poco lo que es la gran crítica que hacemos hoy en América Latina sobre nuestros modelos socioeconómicos. ¿Sí? Es decir, los modelos neoliberales, ¿a dónde conducen? Pues a esto, es decir, a esos escenarios. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la queja entonces? Si es lo que el modelo está produciendo. Entonces en ese punto es donde uno dice, encontramos entonces elementos sociológicos variables que empiezan a decir hasta qué punto eso incide, ¿sí? ¿Cuáles son las relaciones que se están allí en juego para que uno diga hay deserción escolar a nivel de educación superior, en este ejemplo? Y allí, con este barrido digamos, de consideraciones para las preguntas, es donde yo les digo, estamos o están listos para que hagamos el ejercicio de las preguntas, ¿sí? Vamos a dejarnos aquí unos minutos para generar preguntas con las y les que están allá de manera remota, ¿sí? Les escuchamos un rato si hay preguntas y si no hay, o alguna moción que ustedes tengan, dejamos la tablita lista para que nos vayamos a trabajar esta semana, ¿sí? Yo les estaba proponiendo ahora en el descanso, si me están escuchando, que para la clase del próximo 20, por las dificultades que nos puedan pasar, bueno, a mí personalmente también, de desplazamiento, porque estamos finalizando toda la semana de vacaciones, entonces les iba a proponer que no vinieran ni el grupo que le toca ese lunes, sino que hiciéramos la clase para todas y todos virtual, ¿sí? Desde casa, para facilitar más que haya problemas de desplazamientos el lunes en la mañana, porque es el primer día de esa semana después del 18. Entonces les iba a proponer eso, pero eso ya lo consultamos en consenso. Si me dicen, no, queremos ir allá, vamos. Pero si no, la propuesta es que hagamos la clase virtual ese día, remota. ¿Qué les parece? Bueno, se oye cortado. Usemos el chat, vale, mejor porque Valentina dice que está bien. No, pero eso sí me escuchaban. ¿Qué día, profe? Se me cortó. El día 20, o sea, el próximo lunes no hay clase, porque es semana 18era. Ustedes están bailando cueca, están bailando cueca. Y trap cueca. El 13. Y sí, Lina. Y el 20, que debería venir el grupo que vino hace 8 días. Entonces, la propuesta es que nadie venga a ese día a clase. Yo aviso acá para que no,
tampoco los hagamos trabajar. Dime tú. Pero yo lo pregunto. Yo, de mi parte, yo hago la gestión. ¿Sí? Ya. Entonces, hagamos eso, ¿vale? Entonces, hagamos el día, no, el día viernes es muy tarde, el jueves. El día jueves, mándenme esa lista y mandemos a la secretaria Eugenia, que ella es la que se mueve con eso, ¿sí? O sea, ella es la que organiza estos aforos. Yo no, sino ella. Por mí, feliz que vengan acá, pero acá hay una cosa ahí con que hay que controlar eso. Entonces, el jueves, si quieren estar con su grupo de WhatsApp, hagan como la lista, si quieren, envíenmela a mí con copia de Eugenia y estamos listos. Dale, eso. Entonces, tú me la Pero, mandas a mí con profe, copia de Eugenia, a Santis, ¿sí? No, a ella nomás, profe, o sea, a mí y a ella. Y con eso estamos, ¿sí? Para no complicarla tanto. ¿Alguien está hablando? Profe, ¿qué, qué lista de qué? Porque lo que estamos ahí no escuchamos lo que dicen los compañeros en la sala. es que yo personalmente ese día, o sea, personalmente, Vanessa, puedo tener problemas de desplazamiento porque yo vivo en Santiago y si yo, por ejemplo, salgo con mi hijo, salgo ese día, entonces si llegara a regresar muy tarde, o sea, ese domingo por los temas del taco, eso que genera el volver a casa otra vez, entonces me quedaría muy difícil para la madrugada del lunes, porque yo a las 5:30 de la mañana estoy acá listo para venir para acá. Entonces me queda muy complicado. Entonces yo prefiero ese día estar tranquilo en la casa y hacer la clase desde casa. ¿Sí? En mi caso, ¿sí? Porque me tengo que desplazar. Y les tocó a ustedes también, porque ustedes muchos, seguramente muchas van a salir también, ¿sí? Van a ir por allí, a no sé, a algún lado. ¿Ah? Ah, la lista. La lista, ¿me están escuchando? Es que eso se dañó. Profe, sí lo escuchamos a usted, pero no escuchamos a los compañeros. Por eso no Ah, sabemos de qué ya. lista. Bueno, yo soy vocero de ellos y ellas. Lo que se llevó acá es que, ¿tu nombre? Camila. Mila. Mila va a hacer la lista el día jueves, ¿sí? El día jueves para determinar quiénes son las y les que van a venir en la clase del 27, ¿sí? Eso es para la clase del 27, ¿sí? Entonces, el día jueves, previo a la clase del 27, Mila va a hacer una lista a través de, no sé, ustedes tendrán WhatsApp, lo que sea. Y yo voy a recibir la lista de parte de Mila, tanto mi persona como la secretaria Eugenia Santis, vamos a recibir la lista para que ella, sobre todo ella, que es la que coordina acá esto, haga la gestión y tenga eso listo para el lunes, ¿sí? La lista de el aforo, ¿sí? Eso, ¿de acuerdo? Así el domingo llego acá con el sombrero. No, no, claro, es que hay lo que estamos diciendo acá con las listas es que esas listas son antiguas, entonces no están renovadas. Claro, entonces, claro, entonces lo que estaban diciendo acá sus compañeros es que la lista que ella hace al final, no todos vienen, no todas vienen, sino que es mejor hacer una lista un poco más, un poco previa a la clase, porque yo tengo unas listas fijas que me mandaron, 2 Excel, ¿sí? Y hoy, exactamente, ¿ven? Entonces, como hay gente que no viene, entonces puede decirlo con anticipación para que le ceda el cupo a alguien que sí quiera venir. ¿Ven? Es para eso. Entonces, incluso yo pensaría que la lista podríamos tenerla un poquito antes, Mila. No el jueves, para no ponerle a ella ese miércoles.
el miércoles se la estemos enviando para que ella tenga miércoles, jueves, viernes, hacer la gestión, ¿sí? Y no se la pongamos tan apretada. Ah, ya, bueno, ahí ya. Máximo 25, sí. Pero aquí caben 25. El aforo está para 25 y aquí están perfecto. Y mira que todo lo que sobra. ¿Ah? ¿Vale? Ya, sí, ¿no? ¿El, el lunes pasado? ¿El lunes pasado? No. Sí, sí, todavía, sí. Vale. Entonces así quedamos. Entonces miércoles, Mila, vamos a tener la lista, ¿sí? Y ahí la gestionamos con Eugenia. ¿Vale? Eso. Bien, ya temas administrativos solucionados. Acá, preguntas de los grupos, ¿sí? Ah, ¿estamos listos para eso? El día 20, el día 20 vamos a hacer un, un sondeo sobre lo que llevemos. Es decir, el día 20, ¿cuál es la propuesta? Que de manera rápida, de manera muy rápida, cada grupo y cada quienes están individuales, o sea, les individuales y los grupos, van a hacer una PPT pequeñita de esa tabla, de lo que han avanzado, no completa, de lo que hayamos avanzado. El día 20, de manera virtual, nos vamos a ver allí y vamos a exponerla, a presentar la tablita, ¿sí? O sea, vamos a trabajar durante estos días en eso. Y ese día vamos a resolver dudas, ¿sí? El día 20. O sea, el día 20 es un día operativo de trabajo de ustedes. Traen la PPT, la tablita y la vamos compartiendo en pantalla, en vía remota, que vamos a hacer la clase remota. El día 20, ahí, la tabla, ¿sí? Esa tablita la vamos a presentar, ¿sí? Con las dudas, ¿sí? Para ir mirando cómo vamos trabajando cada uno y cada uno, ¿vale? Volvemos otra vez. Dudas, preguntas, y si no, cerramos la sesión del día de hoy. Y pueden ir a tomarse el café. ¿Ah? Sí, sí, en breve terminamos, para que no, Solar. Por eso, si hay preguntas de allá del lado remoto o preguntas de acá sobre esto. Dale tú. ¿Pregunta tenés? Acá en el chat, preguntas, ¿no? No, por eso replantees una lista nueva, o sea, por eso está bueno lo de la lista, porque, dígame. No, ustedes, o sea, de manera grupal, ustedes verán cómo se reúnen, ¿sí? No, sí, claro, por eso. Yo me imagino, o sea, vos tenés un grupo, ¿cierto? Listo, entonces con tu grupo te pones de acuerdo que vos presentás. ¿Sí? O sea, el día lunes 27 vamos a presentar cada grupo y quienes están individual presentan su PPT cortita. Es un pantallazo, esa tablita, ¿sí? Un PowerPoint, ¿sí? Esa tablita. Cada uno va a presentarla, cada grupo. Entonces, vos podés encargarte de presentarla de parte de tu grupo. Basta con poner arriba quiénes son, ¿sí? Ahí decimos, el grupo se compone de listo. Y esa es la tabla. Y vos la presentás, o la presenta tu compañero, tu compañera, quien quiera. Pero claro, que sea uno nomás para no demorarla tanto. Es decir, cada grupo presenta ahí, pero muy rápido. Es como, vamos a hacer una jornada de ver nuestros avances, ¿sí? Y ver qué falta, y ya el 27 que nos vamos a encontrar en presencia, vamos a recibirla, ahí hicimos la jornada de entrega, ¿sí? Jornada de entrega de nuestra tablita, ¿sí? Y continuamos pues con el taller, porque es un taller continuo, ¿sí? Pero allí yo quisiera ofrecerles como un feedback, ¿sí? Es el primer feedback, la primera evaluación, ¿sí? Como decir, bueno, aquí vamos, ¿sí? Entonces el feedback se trata de en qué hay que ir mejorando, ¿sí? Eso es todo, ¿sí? O sea, tiene una labor básicamente pedagógica de evaluar, ¿sí?
de evaluar nuestro trabajo de manera colaborativa. Por eso el 20 es importante que cada grupo presente lo que tengan, sus avances, con las dudas, con lo que haya, pero lo tengamos allí, esa tabla. ¿Ok? Listo. ¿Dudas nuevamente? ¿No? Arriba, arriba. Del otro lado remoto, ¿no? Bueno, si es así, entonces suspendemos nuestra sesión de hoy. Voy a pausar la grabación.